Buenas tardes, muy agradecida con la sociedad por la invitación para hablar sobre este tema tan interesante y con tantas nuevas evidencias que van saliendo y que todavía faltan por salir. Eh, es, el tema es anticoagulación en paciente con recambio de prótesis valvular, ¿no? Eh, la importancia, lo que tenemos que saber es la importancia que tiene la anticoagulación en este tipo de pacientes, ¿no? Y lo importante que va a ser también, dependiendo de la prótesis valvular y de otros factores, para poder realizar, elegir el anticoagulante y realizar el monitoreo. Los objetivos son básicamente entender cuál es la indicación en los diferentes tipos de prótesis valvular, conocer los diferentes tipos de anticoagulantes y sus características en este tipo de pacientes y aprender a monitorizarla y el manejo perioperatorio y de diferentes situaciones. ¿Por qué anticoagulamos? Básicamente es por el riesgo de trombosis y tromboembolia que tenemos cuando están presentes este tipo de recambios valvulares, ¿no? Inicialmente, los primeros 3 meses es por el riesgo es mayor por el proceso de endotelización que todavía está en andamiento, ¿no? Esas suturas son las que producen con mayor frecuencia este tipo de problema. Y luego de los 3 meses, bueno, básicamente depende del material que tenemos en la prótesis. Y muy aparte de la válvula, las comorbilidades, ¿no? Fibrilación auricular, disfunción ventricular, trombofilias y antecedentes de tromboembolismo. ¿Qué tipos de válvulas cardíacas? Básicamente hay dos, las biológicas. Generalmente dentro de las biológicas se ponen también las que son transcatéter, ¿no? Porque son de un material diferente que necesitan solamente la anticoagulación o la prevención de los trombos los primeros 3 meses hasta que se endoteliza. En cambio, las mecánicas tienen otro tipo de características, otro tipo de mecánicas, ¿no? Que activa ciertas cascadas de la coagulación y que predisponen a los trombos, por lo que necesitan, además de estos 3 meses, un tratamiento más prolongado en determinados lugares del corazón, como vamos a ver. Aquí hay otra slide donde se pueden ver las prótesis mecánicas, ¿no? Con más material externo que produce un poco más de fricción, ¿no? Sin embargo, esto también produce mayor duración, ¿no? Por eso es que cuando vamos a elegir el tipo de válvula para qué paciente, tiene mucha importancia la edad del paciente. Y las válvulas que están más abajo, que son las biológicas, las transcatéter, tienen un poco menos de duración. Generalmente están indicadas en personas mayores que tienen mayor problema con la anticoagulación, ¿no? Y justamente de manera rápida podemos revisar la cascada de coagulación con el paso intrínseco y el paso extrínseco, ¿no? El intrínseco básicamente por la superficie de contacto y el extrínseco que es básicamente por el daño tisular, ¿no? Y en diferentes colores se ve el lugar donde tienen acción los diferentes anticoagulantes que tenemos, ¿no? Los rojos van la heparina, las heparinas de bajo peso molecular, los grises son donde tienen los antagonistas de la vitamina K o las warfarinas. El celeste es de los inhibidores directos de trombina, que esos son el dabigatran.
y los de estrellita amarilla, básicamente los inhibidores de el factor 10A, que son los apixabanes, y bueno, ahí también entran las enoxaparinas, ¿no? Bueno, entonces, es importante que también cuando elijamos la válvula que vamos a poner en el paciente, tomemos en cuenta si es que tienen, qué características, qué indicación de anticoagulación va a requerir, porque es muy difícil después conservar la buena función de esta válvula si es que el paciente no puede cumplir los requerimientos de anticoagulación, ¿no? Por ejemplo, como les estaba diciendo, las prótesis mecánicas tienen mayor duración, pero requieren una mayor anticoagulación porque ese proceso de coagulación da un riesgo de trombosis más prolongada, ¿no? Generalmente se le da entonces a personas más jóvenes que tienen más expectativa de vida y que pueden recibir esta terapia anticoagulante, ¿no? En cambio, las biológicas se dan básicamente a personas que no, no pueden recibir el tratamiento anticoagulante, su expectativa de vida es menor y tienen también lo ponen como clase 1 que realmente no desean utilizar el anticoagulante, ¿no? En cuanto a las prótesis mecánicas, la última guía que justo fue lanzada a fines de agosto, más o menos ya define que el tratamiento anticoagulante debe hacerse desde el primer momento, desde las 24 horas que se coloca la válvula, primero con las heparinas y ya se va dando el anticoagulante oral, que es el antagonista de la vitamina K, hasta que se llega al nivel deseado, ¿no? Y tiene diferentes manejos. Cuando se va, las implicancias básicamente son si es que se va a hacer procedimientos invasivos menores, es más adelante, ¿no? Es que debe mantenerse, salvo que tenga mucho riesgo de sangrado, que ahí lo que se le indica es que suspenda 4 días y el día del procedimiento o cuando sea seguro se le vuelve a reiniciar el anticoagulante. Cuando hay alto riesgo de tromboembolia es cuando se recomienda, pero ya clase 2A, el puente con la heparina, ¿no? Y cuando hay dos escenarios más. Cuando hay complicaciones embólicas a pesar de tener un buen INR, que se eleva el nivel de anticoagulación y cuando hay concomitante la enfermedad aterosclerótica, que se agrega la aspirina, ¿no? También como la indicación de la anticoagulación es básicamente por el riesgo de trombosis, la fricción que dan los materiales de la válvula mecánica. Existen diferentes válvulas mecánicas y dependiendo del tipo de válvula mecánica, el INR del tipo de válvula mecánica y de además otros factores protrombóticos es que se eleva más el nivel de INR objetivo, ¿no? Por ejemplo, esas válvulas antiguas que tenían una bolita en la canasta tienen un riesgo mayor, entonces se va a 3 y cuando tienen riesgo protrombótico a 3.5. Sin embargo, las siguientes válvulas que son de dos hojas
tienen un nivel de trombosis menor. Entonces son de 2.5 si no hay factores protrombóticos y de 3 si es que hay factores protrombóticos adicionales, ¿no? Estos son los manejos perioperatorios que los mencioné antes. Ya se sabe que cuando los procedimientos son mínimamente invasivos, no es necesario suspender la anticoagulación. Es algo muy frecuente que en esto de las válvulas, de las prótesis mecánicas. Es algo que muy frecuentemente nos preguntan los pacientes que tenemos anticoagulante, que si suspendo, que para la endoscopía, que para el problema de los dientes, las extracciones dentales, para cosas comunes, que hay como el temor al sangrado. Cuando son procedimientos mínimamente invasivos, no está indicado suspender la anticoagulación. Y lo que se recomienda son manejo tópico con medios físicos, básicamente, y incluso cuando hay mucho riesgo de sangrado, en otra guía lo que hablan es de bajar la dosis un poquito de la warfarina, pero no mucho, porque se supone que son procedimientos mínimamente invasivos. Sin embargo, cuando tenemos procedimientos mayores, ahí sí lo que se trata de hacer es diferente en los dos tipos de válvula mecánica. Cuando hablamos de la válvula mecánica en posición mitral, ahí hay un poco más de riesgo trombogénico. Entonces, se trata de hacer el puente, ¿no? Y en lo que es la válvula aórtica, que tiene un poco menos de riesgo trombogénico, lo que se hace es bajar la dosis hasta que llegue a 1.5 más o menos de INR, que sí se puede realizar un poco más tranquilo el procedimiento mayor, ¿no? Vayamos. Este es otra de los escenarios importantes, la gestación. En las guías nuevas también hablan de la indicación de la válvula biológica para mujeres que quieren gestar, ¿no? A pesar de que son jóvenes, pacientes jóvenes. Bueno, pero ¿qué pasa? Los pacientes que gestan, las que tienen en este estudio, que ha sido publicado en 2025 en China, se hace una comparación entre pacientes con prótesis valvular biológica y mecánica. 20 casos de prótesis valvular biológica realmente. Las 20 no tuvieron pérdidas y las que tenían prótesis valvular mecánica, el 38% tuvo pérdidas en lo que se refiere al feto. Y en cuanto a trombosis, bueno, tenían tres factores de tres esquemas de anticoagulación. Tenían la warfarina, que la mantuvieron durante los tres trimestres. Otras eran las heparinas de bajo peso molecular, que las tuvieron durante los 3 trimestres. Y hubo un esquema combinado, que es el primer trimestre las heparinas de bajo peso molecular y los otros 2 la warfarina. Y aparentemente ese es el esquema que trajo mejores resultados en cuanto a la trombosis valvular, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones de sangrado, ¿no? La heparina de bajo peso molecular tuvo incluso una muerte materna por sangrado y la warfarina, bueno, tuvo más trombosis. Perdón, más trombosis tuvo uy, ¿cómo se hace para retroceder? Esta. ¿Va? Más trombosis tuvo la de bajo peso molecular que la warfarina, pero la que tuvo menos fue la del esquema combinado. Ahora vamos a las bioprótesis.
Las bioprótesis, como mostramos al inicio, son hechas de un material un poco más biológico, ¿no? Que el mayor riesgo básicamente es en los primeros 3 meses operatorios mientras que se endoteliza. Después, el roce o el flujo de la sangre tiene menos efecto protrombótico y eso hace que los esquemas de coagulación varíen, ¿no? En este cuadro que tenemos aquí de la última guía, nos muestran qué esquema anticoagulante se recomienda dependiendo de cada válvula. Como pueden ver, cuando hay otra indicación de anticoagulación de largo plazo, como pueden ser la fibrilación auricular, los fenómenos trombofílicos o los antecedentes de trombosis, entonces la primera indicación es los anticoagulantes orales, que en el caso de estas válvulas pueden ser los nuevos también. Pero si no hay necesidad de anticoagulación por otra cosa que sea la válvula, los 3 primeros meses se recomienda, cuando es TAVI, aunque después va a hablar mi otro colega, pero cuando es TAVI lo que se recomienda es la aspirina, incluso por 12 meses es la indicación, ¿no? Y en clase 1. Clase 2, en los que son recambio valvular biológico mitral o tricúspide, que son válvulas más trombogénicas, aún así, la, la anticoagulación oral, o sea, warfarina, ¿no? Por lo menos los 3 primeros meses, cuando es la prótesis aórtica quirúrgica, la aorta, como tiene una menor trombogenicidad por el flujo, más rápido, menor estasis, puede ser aspirina o anticoagulante, indistinto, 2A. La tabilla hablamos. Eso no tiene que ver con lo que me tocó, pero bueno, en el mismo cuadro están las reparaciones quirúrgicas tricúspide y mitral, anticoagulante los 3 primeros meses. Si es que tiene menos riesgo de sangrado, y mayor riesgo de sangrado es para aspirina, pero los niveles de violencia un poco más bajos, ¿no? Y cuando hay reparación de válvula aórtica, que se supone que es menos trombogénica, la indicación 2A es aspirina. Ahora estoy mostrando la evidencia que hay de los anticoagulantes nuevos con las prótesis mecánicas. Realmente no hay una buena evidencia en ninguno de los 4 que tenemos. Incluso en el primero fue tan mala la experiencia que se paró antes y se contraindicó el dabigatran. Con el apixaban hay otro que también lo tuvieron que parar, no fue muy bien, y edoxaban incluso tuvo un poco más de sangrado. Rivaroxaban, si ven, hay algunos resultados que son favorables, pero son en series de pacientes muy pequeñas, seguimientos muy cortos, generalmente después de los 3 primeros meses que hemos hablado, que son los momentos más trombogénicos de estas prótesis. Y son pacientes que son escogidos básicamente porque tienen problemas con el uso de la warfarina o no son estudios randomizados, entonces no se puede hablar de nuevos anticoagulantes para prótesis mecánicas aún. Todavía son las warfarinas, los antagonistas de la vitamina K. En cuanto a las bioprótesis, sí hay varios trabajos pero básicamente son después de los 3 meses iniciales de anticoagulación con warfarina. Entonces, realmente la indicación de la anticoagulación es más que todo posterior, cuando hay otra indicación de anticoagulación, ¿no? Y como podemos ver también, todavía falta mucha evidencia, no hay suficiente
suficientes estudios randomizados y volumen y seguimiento a largo plazo. Todos son seguimientos muy cortos y no hay evidencia importante. La monitorización, básicamente con los antagonistas de la vitamina K, con el INR, ¿no? Los otros anticoagulantes, no hay pruebas que nos digan exactamente qué tan buen nivel de anticoagulación tenemos, por lo menos de manera directa, de manera indirecta con el TTPA. Y lo que sí es importante con los anticoagulantes nuevos son las pruebas de función renal, porque de acuerdo a eso es que a veces ajustamos las dosis, ¿no? Y las consideraciones que ya varias veces nos han repetido son los riesgos de sangrado que tenemos para hacer el Hasbled, las interacciones medicamentosas que ampliamente conocemos con la warfarina sobre todo, con algunos de los DOACs, y lo que sigue siendo muy importante es la educación del paciente, ¿no? En resumen, esto es un esquema que nos hace ver rápidamente qué anticoagulación debemos tener. Las bioprótesis pulmonares y aórticas básicamente no requieren una anticoagulación, solo las aspirinas. Las bioprótesis tricúpide y mitral, anticoagulación con warfarina los 3 primeros meses. La mecánica aórtica es 2.5. Y hay una nueva válvula que se llama Onyx, que digamos, en realidad se está trabajando para tratar de disminuir el nivel de anticoagulación que requerimos para prevenir las trombosis de las válvulas, en general mecánicas. Y hay una que es la Onyx, que tiene un material y una disposición del dispositivo que hace que después de los primeros 3 meses de INR 2.5 que necesitamos, se pueda bajar un poco el nivel a 1.52 asociado con una aspirina, pero está en proceso. Y bueno, la mecánica mitral, que es así, de todas maneras requiere 3 de INR, a veces hasta 3.5, dependiendo de los factores asociados. En conclusión, para prevenir las complicaciones tromboembólicas es crucial la anticoagulación, y la elección del anticoagulante y la monitorización cuidadosa para lograr un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Existen varios tipos de prótesis disponibles, por eso es que debemos elegir bien antes para poder preocuparnos un poco menos a la hora de la anticoagulación y tener menos problemas de trombosis. Es importante evaluar varios factores, incluyendo la edad, el estilo de vida y las condiciones de vida del paciente. Y bueno, al final la falta de estudios randomizados y con mayor número de pacientes para poder generar mayor evidencia. Eso sería todo. Muchas gracias.